Irán desmiente que existan conversaciones con Estados Unidos anunciadas por Donald Trump. El presidente estadounidense ordenó paralizar durante 5 días los ataques a la infraestructura energética de la nación persa. Celebran 10ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Foro de Alto Nivel CELAC África. Colombia traspasó la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay. Perú inicia maratónicas jornadas de debates electorales con 35 candidatos presidenciales. Los comicios en la nación andina se celebrarán el 12 de abril. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos minutos de noticias. Iniciamos con las noticias de mayor impacto en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó de su ultimátum de 48 horas para atacar las plantas eléctricas de Irán, después de que la República Islámica advirtiera que todas las instalaciones energéticas y eléctricas de la región serían blanco de represalias. Trump afirmó en Truth Social este lunes que ordenó al Pentágono posponer durante 5 días todos los planes de ataques militares contra la infraestructura de generación eléctrica de Teherán. En el mismo texto, el mandatario dijo que su país y la nación persa han mantenido conversaciones muy buenas y constructivas durante los últimos 2 días respecto a una resolución completa de las hostilidades en Oriente Medio. Dicho mensaje ha sido desmentido por Irán. Una fuente familiarizada con las discusiones internas en Teherán declaró el lunes a la agencia de noticias Tasnim que no ha habido ningún contacto oficial entre ambos países. Desde el inicio de la guerra hasta hoy, algunos mediadores han transmitido mensajes a Teherán y la respuesta clara ha sido que continuaremos defendiéndonos hasta alcanzar la disuasión necesaria, señaló. Luego de este mensaje, antes de abordar el avión presidencial, Trump fue vuelto a preguntar sobre este anuncio, siendo más moderado en su respuesta y advirtiendo que las supuestas negociaciones no son una promesa del fin del conflicto. Price of oil will drop like a rock as soon as a deal is done. I guess it already is today. No, we have a very serious chance of making a deal. That doesn't guarantee anything. I'm not guaranteeing anything. I'm not going to come out here in a week or 2 weeks and have you all say, oh, you said, I didn't say anything. All I'm saying is we are in the throes of a real possibility of making a deal. And I think if I were a betting man, I'd bet for it. But again, I'm not guaranteeing anything. They want to make a deal very badly. Thank you. Víspera, Irán amenazó con destruir infraestructuras clave en Medio Oriente. El máximo portavoz militar del país persa lanzó una advertencia a las fuerzas estadounidenses e israelíes. No hay donde esconderse. Ocultarse en asentamientos como Arad no le salvará la vida. Afirmó que los recientes ataques iraníes han inclinado la balanza del conflicto a favor de Teherán, sumiendo a las defensas estadounidenses e israelíes en una confusión estratégica. De igual modo, advirtió sobre una inminente guerra regional a gran escala a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio. Así lo informó el mando operativo del ejército Hatam al-Anbiya, que advirtió con cerrar completamente esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos si Trump ejecuta sus amenazas. Todas las centrales eléctricas, la infraestructura energética y de tecnologías de la información y comunicación del régimen sionista serán objeto de ataques generalizados. Todas las empresas similares de la región que cuenten con accionistas estadounidenses serán completamente destruidas. Las centrales eléctricas de los países de la región que alberguen bases estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos. El cruce avivó la preocupación sobre las plantas nucleares, luego de más de 3 semanas de una guerra que reta a la economía global por la posibilidad de que la fuerte subida del petróleo genere inflación. Irán impone un bloqueo casi total al estrecho de Hormuz, pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por ella, estimado por la consultora Kepler en alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra.
También este lunes Irán amenazó con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del Golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos. De acuerdo con el Consejo de Defensa iraní, si se llegase a ese extremo, todo el Golfo Pérsico pasaría durante largos periodos a una situación similar a la del Estrecho de Hormuz, es decir, todo el Golfo quedaría prácticamente bloqueado. En esas circunstancias, el paso por el Estrecho de Hormuz para países no hostiles será coordinado por el país persa y toda la responsabilidad sería del agresor, en referencia a Estados Unidos. Ante este escenario, varios países advierten sobre las consecuencias del aumento de las tensiones para la economía global. Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también alertó que los ataques cerca de la central nuclear iraní de Bushehr representan una grave amenaza para la seguridad y podrían tener consecuencias irreversibles. Bushehr is a nuclear facility under UN and IAEA control. Russia is in constant dialogue with the IAEA. As you know, the head of Russian State Nuclear Corporation, Rosatom, Alexei Likhachov, has repeatedly made very alarming statements regarding the strikes that have already been carried out. And this, of course, poses a very serious security threat if this trend continues. Sin embargo, Israel no ha dado señales de que su ofensiva militar contra Irán está cerca de terminar. En ese sentido, sus fuerzas de defensa advierten sobre semanas de combates continuos, mientras desde Tel Aviv manifestantes se congregaron para exigir el fin del creciente conflicto en la región. Los congregados portaban pancartas, coreaban consignas contra la guerra y se pintaban las manos de rojo simbólicamente para visibilizar el costo humano de la guerra. A medida que aumentan las tensiones regionales, la disidencia pública refleja la creciente preocupación por la violencia prolongada y la intervención global. Entre los carteles se veían alto a la guerra y no a la guerra, lo que demuestra el rechazo de los israelíes también al conflicto. Las hostilidades en curso provocan numerosas bajas y aumentan el temor de una escalada regional más amplia que involucre a Hezbollah y a otros grupos afines. Las Fuerzas Armadas sionistas mantienen su posición de continuar las operaciones militares a pesar de los llamados internacionales y dentro de su propio país. The fire from Iran and Lebanon continues. We are constantly deepening and expanding our strikes both in Iran and in Lebanon. We must not forget, we are fighting against a terror regime and its proxies. This is a necessary campaign. We have had very significant achievements so far, but this is a campaign that sometimes exacts a price from us, as we have seen in recent days. I want to briefly explain to you what happened last night. The Iranian terror regime fired missiles into the heart of residential areas in the cities of Dimona and Arad. These were two separate incidents that occurred at different times. Interceptors were fired in both, but unfortunately we did not manage to intercept the missiles that were fired. From the investigation we conducted in the Air Force, it emerged that the interception failure in the two incidents was not related to each other. Immediately after the fire, numerous rescue forces from the Home Front Command, together with all security and rescue organizations, carried out scanning and rescue operations and evacuated injured civilians. I would like to take this opportunity to wish everyone a full and speedy recovery. En este contexto, las autoridades iraníes ya dieron la voz de alarma y denunciaron que más de 100 lugares de interés cultural e histórico han sufrido daños desde el 28 de febrero pasado. Según la Convención de La Haya, de la que forman parte Estados Unidos, Israel e Irán, los ataques contra lugares patrimoniales son considerados violaciones al derecho internacional. Por su parte, la UNESCO llamó a proteger estos sitios, cuyo valor para la humanidad es inestimable. Mientras les hablo, lamentablemente más de 108 de los lugares de interés histórico de nuestro país han sufrido daños. La realidad es que las armas de destrucción masiva, como las bombas antibúnker, a menudo son capaces de destruir incluso estructuras modernas, por no hablar de nuestros sitios, muchos de los cuales son extremadamente antiguos. Nuestra principal preocupación es la resistencia de estas estructuras, especialmente dada su antigüedad y fragilidad histórica. En paralelo, Líbano vuelve a situarse en el centro de la tensión regional. Mientras Israel mantiene una escalada militar con Irán, Beirut
afronta bombardeos diarios, desplazamientos masivos y operaciones terrestres limitadas. Las imágenes recuerdan al sur de Gaza, pero esta vez llegan desde un territorio marcado por la fragilidad política y la profunda crisis económica. Operaciones terrestres limitadas de tropas de Israel más allá de su frontera. Bombardeos diarios en la capital y miles de familias abandonando sus casas. Las imágenes recuerdan a Gaza, pero se han grabado en Líbano. En plena escalada bélica con Irán, Israel vuelve a golpear a su vecino del norte, como ya hizo durante la guerra contra Hamas. Y junto a las bombas llega una advertencia. Ese es el mensaje que ha mandado en los panfletos que ha lanzado sobre el Líbano y que han recogido los ciudadanos libaneses. Si no echáis a Hezbollah vosotros mismos, Líbano acabará como Gaza. Teniendo en cuenta el silencio de buena parte de la comunidad internacional, Israel se ve o se siente autorizado como para perpetuar y utilizar los mismos métodos en Líbano, es decir, la destrucción y la devastación total. Esa estrategia se materializa en un lugar muy concreto, el sur del país. Desde la frontera hasta el río Litani, pueblos, carreteras y campos se han convertido en un frente activo. Hay aviones que están echando químicos en el sur del Líbano para hacer esas tierras impracticables, para hacerlas infértiles y que no pueda volver la población a tener su sustento de vida, que es la agricultura en el sur. Israel considera esta zona una amenaza directa para sus ciudades del norte. Hezbollah, la milicia aliada de Irán y de Hamas, dispone de cohetes y de una red militar cuya capacidad real hoy es difícil de medir. Es muy difícil saber hasta qué punto Hezbollah pudo reconstituir parte de su arsenal militar. Se sabía o se decía que Hezbollah estaba débil, pero también se sabía que Hezbollah lograba reclutar mucho en Líbano. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah no son nuevos. Los ataques cruzados han ido en aumento desde 2023. Y hay un punto de inflexión en 2024 cuando Israel hirió a miles de sus miembros haciendo estallar sus buscas y walk-talks. Y mató en un bombardeo a su líder, Hassan Nasrallah. Desde entonces ha habido un alto al fuego entre Israel y Hezbollah, pero este alto al fuego estaba totalmente desequilibrado y ha sido violado a diario por Israel. Hubo más de 15.000 violaciones del alto al fuego por parte de Israel a lo largo de los últimos 15 meses. Es una guerra simétrica, es una guerra de una milicia contra un Estado que tiene tecnología, que tiene uno de los mejores armamentos del mundo, uno de los mejores ejércitos del mundo, que es Israel. Con lo cual, en esa simetría, Hezbollah mantiene lo que ellos llaman una guerra de existencia y piensan que si no estuvieran luchando en el sur del Líbano, Israel hubiera llegado casi a Beirut. Líbano, que ya atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, vuelve a quedar ahora atrapado en un conflicto que se decide fuera de sus fronteras. Cambiamos de escenario. La 10ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se celebró este fin de semana en Bogotá, Colombia. El encuentro se centró en promover la integración regional, profundizar la cooperación sur-sur, hacer frente al cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. En la cita, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que la historia no perdonará a quienes pretendan ignorar o evadir la complejidad y el peligro del actual contexto regional ni las amenazas que se ciernen sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Hemos arribado a esta cita convencidos de que ella abrirá camino para una creciente y genuina cooperación entre la CELAC y la Unión Africana. Deseo agradecer al presidente Lula da Silva su discurso y liderazgo. Los pueblos de la América Latina y el Caribe y África compartimos una historia común, un pasado de dominación y lucha, y también la misma vocación por la dignidad y la libertad. Nuestras naciones hoy enfrentan desafíos sistémicos enraizados en estructuras de desigualdad creadas y perpetuadas durante siglos. La deuda externa sofocante es herencia directa del colonialismo y de políticas impuestas por instituciones financieras internacionales controladas por Estados Unidos. Las brechas que nos separan de los países industrializados no son naturales, sino resultado
de políticas deliberadas de exclusión y dependencia. Durante la cumbre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó a su homólogo de Uruguay, Yamandu Orsi, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Durante la ceremonia, Orsi aseguró que su nación asume la presidencia con el compromiso de fortalecer el diálogo y la cooperación regional. Los lazos históricos y culturales entre nuestros dos continentes son muy profundos. Un triste pasado marcado por la esclavitud y la colonización han dado paso hoy a un presente marcado por la soberanía, el crecimiento económico, el desarrollo social y un futuro con potencial muy promisorio. Uruguay busca fortalecer sus vínculos con África a través de diversos mecanismos bilaterales y regionales. Por estos fuertes lazos históricos que nos unen y porque estamos convencidos de que el presente y el futuro nos ofrecen enormes oportunidades de crecimiento y beneficios mutuos a ambas regiones, es que Uruguay apoya este acercamiento, el fortalecimiento del diálogo y el fomento de la cooperación entre América Latina y Caribe y África. Quisiera expresar, en mi carácter de próximo presidente pro tempore de la CELAC, nuestro total compromiso con la profundización del relacionamiento CELAC-Unión Africana. Este espacio será una prioridad en el marco de la agenda. Gracias. Será una prioridad en el marco de la agenda de relacionamiento externo de la CELAC. Haremos nuestros máximos esfuerzos para seguir construyendo este diálogo birregional que nos permita construir una agenda sólida y trabajar con el objetivo de llevar adelante la tan anhelada primera cumbre CELAC-Unión Africana a la mayor brevedad que sea posible. La cumbre concluyó este domingo en la capital colombiana con la adopción de la Declaración de Bogotá. El documento destacó en primer lugar la plena vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y el compromiso irrestricto de los Estados miembros del bloque regional de garantizar el respeto hacia esa declaratoria. También reafirma la necesidad de poner fin al bloqueo a Cuba y de eliminar a nuestro país de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Alrededor de 30 jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes de países de América Latina asistieron a la cumbre y adoptaron la Declaración de Bogotá, en la que expresaron su firme compromiso con la integración regional con el fin de fortalecer el papel de la CELAC como espacio central de diálogo político, consulta y cooperación regional, y de aumentar la influencia colectiva de América Latina en la agenda global. La declaración reafirma el compromiso con la programa de América Latina y el Caribe como zona de paz y expresa preocupación por las amenazas o el uso de fuerza en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, señala que los Estados miembros que participaron en la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC valoran altamente su exitosa celebración y consideran que el Plan de Acción Conjunta CELAC-China para la cooperación en áreas clave de 2025 a 2027 subrayan sus resultados que orientan el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación sur-sur y el entendimiento mutuo, sobre la base de los principios de igualdad soberana, respeto, apertura y beneficio mutuo. En ese sentido, destacan la importancia de la implementación efectiva y el seguimiento oportuno de dicho plan, como mecanismo orientado a la cooperación para avanzar hacia la modernización y el desarrollo sostenible. Bogotá también fue sede del primer foro de alto nivel de la cumbre CELAC-África. La vicepresidenta colombiana Francia Márquez enfatizó que el encuentro es el resultado de la estrategia Colombia-África 2026. Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro exigió el cese inmediato de los conflictos en el mundo a través del diálogo y la cooperación. Por su parte, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva condenó el belicismo en Medio Oriente y África, el cerco energético estadounidense contra Cuba y la agresión contra Venezuela. A continuación, le proponemos algunas declaraciones de los asistentes al foro. Es fundamental destacar que no han sido los países del sur global los responsables de la actual coyuntura de confrontación, de agresiones,
de violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Por el contrario, como también hemos visto en todas las intervenciones, somos víctimas de primer nivel de los intereses geopolíticos de las llamadas grandes potencias y depositarios de las consecuencias derivadas de esos intereses. En estas regiones del sur global, estos países del sur global, los principales receptores de las agresiones, de las intervenciones, de las políticas de cambio de régimen, de la inoculación de guerras civiles, etcétera, por parte de estas minorías. En este escenario, Venezuela quiere reafirmar su posición histórica de la presencia de África como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Celebramos la realización de este importante foro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y nuestros hermanos y hermanas de África. Un espacio que reafirma los profundos lazos históricos, culturales y políticos que nos unen a nuestros pueblos en la lucha común por la independencia, la autodeterminación y la dignidad nacional. África y nuestra América Latina y Caribeña compartimos una historia de resistencia y de lucha por la libertad, así como la determinación de construir caminos propios hacia el desarrollo y la justicia social, frente a las injusticias históricas derivadas del colonialismo, la esclavitud y las diversas formas de dominación imperial. Ahora revisamos otras noticias de nuestro continente. Este lunes comienzan en Perú las maratónicas jornadas de debates electorales que durarán 6 días y que reunirán a los 35 candidatos presidenciales que se enfrentarán en las urnas el 12 de abril. Los ciudadanos tendrán que votar por diputados, senadores y representantes del Parlamento andino. El evento contará con la presencia de un primer grupo de candidatos, entre los que destacan Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y Wolfgang Grosso. Desde las 8 de la noche, los candidatos se presentarán en el Centro de Convenciones de Lima para dar a conocer sus planes de gobierno. ¿Cuáles son los temas del debate presidencial? Serán 4 en total: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, lucha contra la corrupción, la economía y la educación. Durante la primera jornada intervendrán 11 candidatos presidenciales, entre ellos María Soledad Pérez Tello, de Primero la Gente, José Luna Gálvez, de Podemos Perú, Alfonso López Chau, de Ahora Nación, Johnny Lescano, del Partido Político Cooperación Popular, Carlos Álvarez, de País para Todos y Fernando Olivera del Partido Frente de la Esperanza 2021. Asimismo, participarán Wolfgang Grosso, candidato de Integridad Democrática, César Acuña, de Alianza para el Progreso, José William Zapata, de Avanza País, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular y Alex González, del Partido Demócrata Verde. En el bloque 1 se tocará el tema de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. En la jornada de inicio de debate se han conformado grupos en los que los candidatos expondrán sus propuestas de gobiernos y serán interpelados por sus oponentes. En este primer bloque, los candidatos serán organizados en grupos y tendrán 1 minuto para exponer sus propuestas. Tras ello, se dará paso a réplicas entre los miembros de cada terna. Marisol Pérez Tello y José Luna serán los encargados de abrir oficialmente la jornada 1 de debates. En el bloque 1 destacan el grupo 2, conformado por López Chau, Johnny Lescano y Carlos Álvarez. Y el grupo 3, compuesto por Poupi Olivera, Wolfgang Grosso y Acuña Peralta. Tras ello, se dará paso al bloque 2. En este segmento, los 11 candidatos deberán responder, durante 1 minuto, una pregunta formulada por los ciudadanos, la cual fue seleccionada mediante un sorteo. Finalmente, el bloque 3 será similar al bloque 1. Los candidatos expondrán propuestas y participarán en réplicas dentro de grupos previamente definidos. En este último bloque destacan el grupo 2, que será testigo de un mano a mano entre López Aliaga y Johnny Lescano. Y también el grupo 4, donde se enfrentarán César Acuña, Carlos Álvarez y Luna Gálvez. Por otro lado, cabe precisar que el líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, no llegará a participar del debate presidencial 2026, pautado para el 24 de marzo.
El motivo es que el Pleno del Tribunal Constitucional verá su habeas corpus el 31 de marzo, día que coincide con el último día del debate entre los candidatos presidenciales y 12 días antes de la primera vuelta de las elecciones generales, según reveló el dominical Punto Final. Aparte, el director nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones de la Nación Andina, Carlos Vilela, aseguró que los debates se desarrollarán en modalidad presencial. A su vez, aseguró que el país está listo para ejercer dicha actividad. Son presenciales y justamente y presidenciales por cada uno de los candidatos a la presidencia. Ese fue el acuerdo que hemos tenido en las reuniones previas, que han sido 3 reuniones con un promedio de 30 partidos políticos. Y bueno, igual se dio el sorteo con todos, ¿no? Con los 36 partidos de aquel momento. Entonces, y es más, para el pacto ético se hizo con los 39 partidos, etc. Entonces, se le ha dado oportunidad a todos, ya dependerá en el caso particular que comentas, que el Poder Judicial se pueda pronunciar. Nosotros estamos listos para poder ya comenzar este ciclo de debates a partir de este lunes. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.